¿Se ha encontrado usted con algún servidor público ineficiente? ¿Con uno indolente que le ha dado ganas de ahorcarlo porque no lo atendió bien o le cerró simplemente la ventanilla de atención? De repente se ha encontrado más bien con uno buena gente, profesional y atento. ¿Tienen que ser capacitados los servidores públicos? ¿En qué tienen que ser capacitados los servidores públicos? Cristian León Vilela es servidor público, él es gerente del desarrollo de capacidades y rendimiento de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. Bueno, es un título un poco grande, pero está él con nosotros justamente para respondernos en qué hay que capacitar a los servidores públicos, Cristian. Muchas gracias, Susana, por la invitación. Para nosotros es un gusto estar en tu programa, Incluir para Crecer. Hay que capacitar primero, digamos, la capacitación es un proceso, ¿no? Es un proceso continuo. Ahora se habla de mejora continua. Las personas tienen que tomar conciencia de eso que le llamamos las brechas de sus capacidades. A veces creemos saberlo todo. Así como pasa en la vida regular, pasa también en la vida pública, en la vida del ámbito público. Y entonces lo que hacemos es asumir una suerte de soberbia y que lo sé todo. Hay un concepto muy bonito que se llama competencias. Las competencias comprenden los conocimientos, es decir, alguien que sabe, comprenden el saber hacer, es decir, alguien que sabe hacer lo que dice que sabe, y otra tercera parte que es tan importante que se conoce como el saber ser. Yo puedo tener un brevete, por ejemplo, Claro. O sea, me conozco todas las reglas de tránsito, pero resulta que soy un pésimo conductor. Ya. O sea, en mi saber hacer tengo problemas. Y además resulta que soy un poco agresivo, con lo cual mi saber ser es nulo. En el ámbito público pasa exactamente lo mismo. Las personas tenemos que saber lo que nos corresponde saber, los conocimientos vinculados a nuestras funciones. Eso es clave. Y además debo de saber hacer eso que digo que sé. Pero principalmente debo saber ser. Debo de saber ser cómo atender al ciudadano. Debo saber ser cómo le genero valor a la vida del ciudadano. Debo ser empático con el ciudadano. Debo saber escuchar, eso que se conoce como escucha activa. Debo oír y ser empático, relacionarme con el ciudadano para poder decir, él tiene este problema y yo le encuentro esta solución. Y bien importante lo que dice, porque justamente el 29 de mayo es el Día Nacional del Servidor Público. Y es verdad, ¿no? O sea, no es suficiente que sepamos más y tengamos grandes títulos que más o menos grafiquen que tenemos buen conocimiento, sino también tenerlo para alguien. Y en este caso, desde el Estado, los servidores públicos tienen que tener conocimientos, me dices tú, para el ciudadano. Este servidor público, ¿quién es? ¿Cuántos son en el Estado en estos momentos, Cristian? Considerando todo el servicio civil, o sea, todos los que trabajamos en el Estado, digamos, en el buen sentido, eso que nos llamamos la burocracia. La burócrata, claro. La palabra adecuada es esa, burocracia, orgullosamente burocracia. Claro. Somos 1.400.000 personas. A nivel nacional. A nivel nacional, en los 3 niveles de gobierno, que comprende además a los militares, a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales, al sector salud, todo eso. Son más o menos 520.000 personas los que trabajamos ya ahí sí directamente en los ministerios, en las municipalidades, en los gobiernos regionales. O sea, comprendiendo todo, ¿cuántos son los que trabajan en el Estado peruano? 1.400.000, pero esos que servimos directamente al ciudadano, estamos hablando de más o menos 520.000 personas. De acuerdo. ¿Cuántas son mujeres y hombres, por ejemplo? Hay un dato interesante ahí. Ahí, en general, de ese grueso de personas, estamos hablando que hay un 56% de varones versus la diferencia de 46% en mujeres. Eso va cambiando según sistemas. Por ejemplo, los sistemas administrativos. O sea, claro. Presupuesto público, por ejemplo. Los que trabajan en el área de presupuesto público. Los que trabajan en las áreas de contabilidad. Los que trabajan en... Esas áreas tienen una mayor población masculina. ¿Ah, masculina? Sí, en el caso de contabilidad, perdón, me mencioné contabilidad. Contabilidad tiene un mayor porcentaje de mujeres, por ejemplo. Claro. Y un dato interesante, Susana, es que, por ejemplo, aun cuando en los sistemas administrativos, me refiero de contabilidad, me refiero de presupuesto público, recursos humanos, hay un mayor número de varones, en las evaluaciones del top, digamos, de los mejor calificados, la presencia de la mujer es igual o a veces incluso superior que la de los varones. Cuando tú escuchas esta frase casi, la verdad que trillada, ¿no? De que qué malos son los servidores públicos, cómo es la burocracia, qué inútiles que son, ¿qué sientes? Es una pregunta fuerte. ¿Sientes que
en el fondo, eso que queremos construir, que es un servicio civil dirigido a servir al ciudadano, no se está cumpliendo. Y por eso creo que es tan importante esto que llamamos la reforma del servicio civil. El Perú ha emprendido un proceso de reforma que se inició el año 2013 con la aprobación de la ley del servicio civil y que busca cambiar toda esta lógica. Hacer que el servicio civil se defina a partir de la creación del valor público a los ciudadanos. Es decir, dicho de una forma sencilla, cómo le mejoramos la vida al ciudadano. Claro, a la gente. Así que es. finalmente el bien supremo del Estado. Sí, y a veces nos enfrentamos, porque como ocurre, lamentablemente, es que la mala práctica, es decir, aquel que no atendió al ciudadano en el hospital, aquel que le cerró la puerta y le golpeó los dedos, la mala práctica tiene focos, luces de neón. Claro. Y las buenas prácticas, Que existen y por montones, de los servidores civiles que estamos comprometidos con esta misión, no se difunden adecuadamente. Sí. Hay esfuerzos interesantes últimamente, de hecho, esta sección con vocación que busca poner en valor esa buena práctica, genera ese reconocimiento que es tan importante en las personas cuando uno hace bien las cosas. Ustedes hicieron un diagnóstico el año pasado bien importante sobre el nivel de conocimiento de los servidores públicos. Me encantaría que lo comentaras. A la fecha, la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir, ha desarrollado 10 diagnósticos de conocimientos. ¿Qué son los diagnósticos de conocimiento? ¿Qué significa? Coquito, por favor. Se trata de evaluar a los servidores civiles en aquellas funciones para las que tú has sido contratado. Por ejemplo, yo soy del presupuesto público. Para explicar un poquito, servidores públicos son funcionarios, son... Todos directivos y no directivos. De acuerdo. Todos. Si yo trabajo, por ejemplo, en el área de presupuesto público y he sido contratado para cumplir determinadas funciones, la evaluación consiste en aquellos conocimientos que debo saber en base a las funciones que yo desempeño. Al margen del tipo de contrato que tienes. Así es, eso es fundamental. O sea, si estás ahí para cumplir determinada función, debes conocer los conocimientos que supone esa función. Claro, de acuerdo. Parece obvio, ¿no? Cuando hacemos esas mediciones encontramos cosas interesantes. De hecho, los resultados podemos verlos de la lógica del vaso medio lleno o del vaso medio vacío. Hay mucho reto que hacer. ¿Cuántas evaluaciones hicieron, por ejemplo? De las 10 evaluaciones que hemos realizado a nivel nacional desde el año 2009, que fue la primera de ellas, la última, por ejemplo, el año pasado hemos hecho 2. Una primera experiencia al sistema de interculturalidad. Hemos hecho una evaluación a los 5 programas del MIDIS, que conoces bien, Expresión 65, Jaliwarma, Foncodes, y hemos hecho una evaluación de las competencias interculturales de estos colaboradores, para saber su nivel de empatía, para conocer su vinculación y capacidad de interrelación con el ciudadano, porque esos programas atienden a mucha población, no solamente urbana, sino también rural. Algunos de ellos incluso hablando lenguas distintas. La importancia de la interculturalidad en el proceso de atención al ciudadano. ¿Ustedes evaluaron también los conocimientos de los servidores públicos que están en las áreas, por ejemplo, de presupuesto, planeamiento estratégico, logística, modernización, compras también? Compras ha salido muy bien evaluado, yo creo que hay esfuerzos muy importantes. Contra toda la percepción que se tiene que es el área en donde no sé, lo que pasa, Susana, es que el proceso... Se usa mal el presupuesto, hay corrupción... Es que el proceso, yo creo que debe entenderse no solamente desde la lógica de las compras o la lógica de la inversión pública o la lógica de la contabilidad, es un todo. La gestión es integral. Entonces, cuando hablamos de inversión pública, naturalmente, el foco es los que trabajan en el área de inversión pública, es decir, los que formulan los proyectos, los que evalúan los proyectos, pero también el ciclo de la implementación de un proyecto aprobado está involucrando diversas áreas, diversos sistemas administrativos, contabilidad, compras, planeamiento estratégico, entre otros. Hay un concepto muy bonito en la Carta Iberoamericana de la Función Pública que se conoce como coherencia estratégica, que refiere a que las organizaciones públicas debemos organizar a las personas a partir del planeamiento estratégico. Es decir, a partir de una visión. De tu visión, de tu misión, que tiene de tus objetivos estratégicos, ¿no? Si no, no tiene sentido lo que uno hace, pues, ¿no? Eso es verdad. Ahora, ¿cuántos servidores públicos fueron evaluados en total? ¿Y cuáles, en líneas generales, serían los resultados? Yo creo que los diagnósticos nos presentan 2 resultados muy importantes. El primero de ellos es el censo. Tenemos ahora información de 45.000 personas de esos 10 sistemas evaluados
que nos da información de las características de formación, edad, género, especialización, años de experiencia en el sector, entre otros. Esa caracterización es muy rica porque a partir de ahí tú puedes definir, por ejemplo, los perfiles para seleccionar los mejores cuadros, identificar los programas de capacitación, las líneas de carrera, entre otros. Importante, la evaluación censal. ¿Y en el nivel de conocimientos? La segunda se- parte Claro. tiene que ver con los resultados de la evaluación. Ajá. Los resultados de la evaluación, yo creo que un dato también bien interesante es que estas evaluaciones son voluntarias, Susana. Y pese al carácter voluntario, 8 de cada 10 participan voluntariamente en estas Participaron, evaluaciones. mira, qué Así bien. es, lo que te da una muestra de Que hay confianza. la confianza en el sistema y relacionar evaluación con capacitación. No me evalúo para que digan, uy, qué mal estoy. Me evalúan para identificar qué me falta, las brechas, para a partir de allí definir las políticas de capacitación. Pero además de confianza, creo que también interés, ¿no? En verdad, como hay tan poca información sobre las buenas prácticas de los servidores públicos o el interés que tienen muchos de ellos al interior de sus instituciones por hacer bien su trabajo, quizás esa aceptación de la evaluación podría ser de que efectivamente quieren mejorar, pues, ¿no? Así es. O sea, cada uno sabe lo que tiene. Así es. Sabe lo que tiene y lo que le falta. Eso podría ser una indicación. Sí. Ahora, desde tu gerencia, Cristian, ¿qué hicieron? ¿Qué acciones han tomado, por ejemplo? Yo creo que ha sido bien importante. Luego de esos resultados, ¿no? Así es, con los resultados nos hemos propuesto en alianza con cada uno de los entes rectores, para que no suene a chino. Sí. El ente rector, Por favor. o sea, digamos, el Estado peruano tiene a los ministerios, ¿no?, que son los que dictan las políticas nacionales, pero tiene a lo que se conoce como los sistemas administrativos. Sí. Un sistema administrativo es Ese es aquel bien importante. que sirve de apoyo a la implementación de la política, por ejemplo, control, por ejemplo, compras, por ejemplo, recursos humanos, por ejemplo, planeamiento estratégico. Cada uno de esos sistemas administrativos, que en el Estado peruano son 12 formalmente, tiene un ente rector. Servir es el ente rector del sistema administrativo de los recursos humanos. Cada uno de ellos, por ejemplo, el sistema de control, la Contraloría. ¿De presupuesto De presupuesto, el MEF a través de la Dirección General de Presupuesto Público, y de planeamiento estratégico? el CEPLAN. De administración, logística, eso. El OCE, por ejemplo, Ah, el de OCE, acuerdo. claro, directamente, que el tema de compras hay un tema con el MEF, eso es, ¿no? Compras. Ya, pero mi pregunta era, ¿qué han Así hecho es. ustedes? En alianza con, nosotros vemos todo el tema de la gestión de las personas y las políticas de capacitación para que los servidores civiles tengan mejores resultados, ¿de acuerdo? Mejor desempeño. Pero tenemos que hacer entonces una empresa, una acción conjunta con el ente rector. El ente rector, en alianza con Servir, a partir de los resultados identificados en las evaluaciones, lo que busca es ahora desarrollar programas de capacitación con mayor pertinencia. Un ejemplo concreto. Concretamente, las municipalidades locales, algunas de ellas, no todas, tienen canon. Y tenemos un programa de presupuesto público en las universidades, en las maestrías, que hacen gestión del canon, recursos del canon. Eso flat para todo el país. ¿De qué le sirve a alguien que trabaja en una municipalidad que no tiene canon saber y ser un experto en canon? Nada. Tenemos que hacer, cuando hablo de pertinencia, estoy diciendo que los programas de capacitación tienen que responder específicamente a las funciones de esta persona Y en este caso, y a las brechas que tiene. y en este caso ¿capacitarlos en qué? ¿Han hecho eso? Sí. Por ejemplo, ¿en qué? Hay un 80-20, digamos, la capacitación tiene como el Pareto. Hay un 80, hay un 100%, y es por eso importante identificar qué es lo que esta persona debe conocer y luego diagnosticar el nivel de conocimiento que tiene de estos conocimientos, de estas funciones. Y a partir de allí, por ejemplo, sectores clave, inversión pública. Inversión pública es un sector que tiene un reto muy importante porque las personas que están involucradas en el sistema tienen que mejorar los conocimientos, O sea, ahí te has dado cuenta que en verdad los que están en ese sector tienen que mejorar, sin duda alguna. uno, para diseñar proyectos, para analizar proyectos, gestionarlos, ¿en qué cosas? El ciclo en general. Hay Ajá. un tema importante. Pero otra vez la Pero pertinencia. es bien interesante. Yo insisto para aterrizar esto que me estás comentando tan bueno. Lo que pasa es que yo a veces, no sé si ustedes han escuchado muchas veces, ay, hay que cerrar el SNIP, hay que acabar el SNIP 1, 2, 3, 4. Pero lo que nos está diciendo Cristian, hasta donde yo puedo entenderte, es que no es un problema del SNIP, es un problema de quienes trabajan en el SNIP que quizás no tengan las competencias para hacer una buena evaluación de proyectos. La evidencia, la información de los resultados de las evaluaciones te demuestra que hay un serio problema a nivel de conocimientos que deben suponer el cumplimiento de esas funciones. Claro. Tú puedes cambiar los sistemas, pero Si no conoces... las personas son las que los implementan. Por eso es la importancia de la capacitación en términos de las personas. Tú me preguntabas, ¿en qué capacitar? Yo te decía inversión pública, algunos temas de compras, sin duda recursos humanos, para el tema de los directivos tienen que saber cómo dirigir. Tenemos que saber
cómo hacer de la comunicación un elemento permanente dirigida a la mejora del desempeño. Cuando el directivo no se comunica con su equipo y su equipo no tiene ni idea de cuál es el objetivo al que le aporta, perdemos. Entonces, tenemos que formar líderes que dominen y que gestionen equipos de personas. Y un tema fundamental en lo que hay que capacitar, Susana, es el relacionado a la atención al ciudadano. Tenemos que formar expertos en atención al ciudadano, tenemos que ser empáticos. Cuando el ciudadano llega a las entidades, tiene que sentirse atendido. Y tiene que sentirse no solamente atendido en la parte formal, sino que su trámite, su acción, su gestión, lo que fuera, está siendo oportunamente resuelta. Ese es un elemento clave en la atención al ciudadano. Y también algo que lo comentábamos antes de empezar la entrevista y cómo va a salir en la conversación. Lo que pasa es que en el Estado, no sé si en todos los sectores, no sé si en todos los ministerios o en todas las entidades públicas, pero sí hay una especie de realidad que a veces molesta un poquito, ¿no? Uno trabaja y no sabes para qué metas, ¿no? Para cumplir qué metas, ¿no? Entonces hay como una especie de rendimiento a media asta. ¿Eso es verdad? ¿Hay que hacer algo respecto al rendimiento de los servidores públicos? Sin duda alguna. Hay como que dos niveles. Primero, las entidades públicas, y ahí aporta de una manera muy importante este proceso de reforma del servicio civil, tienen que definirse a partir de sus procesos. O sea, ya no las funciones. Ok, el ROF clásico, el Reglamento de Organización de Funciones. No, tenemos que hacer de las entidades públicas organizaciones definidas a partir de sus procesos. ¿Qué procesos hace esta organización, esta entidad, para generar valor al ciudadano? ¿Cómo los hacemos mejor? Esa reestructuración de las entidades tiene que ver con la reforma. La reforma no es solamente el cambio de ley, tiene que ver con cómo reestructurar. Es un primer nivel. Decíamos que las entidades se definan además a partir del planeamiento estratégico de sus organizaciones. Eso tiene que ver con la definición de procesos. Un segundo nivel, ahora una vez definido ese planeamiento, la misión, los objetivos estratégicos, la visión de la organización, tiene que ver ahora con decantar eso en metas. Vamos a poner cómo se traducen esos objetivos de la organización en la gestión de las personas. No, y además en cosas concretas, Así en es. cosas Eso va asibles, decantando, ¿no? O sea, en dos cosas, permíteme, quiero Susana, cambiar. que se llaman metas grupales y metas individuales. Las personas tienen que saber, y ahí va la respuesta a tu pregunta, a qué le aporta mi trabajo. Dime tú si no puede ser de lo más terrible que una persona llegue a su centro de labores, se siente, trabaje, se vaya y no sabe a qué le aporta ese desempeño a los logros de los objetivos de la organización. Y además que te diga, No todo hay va a seguir forma. igual. Así Y es. que además te diga, pero si todo es así. Las personas se motivan solo cuando le encuentran propósito a su desempeño. Si no, no hay nada que los motive. Cuando sienten que lo que hacen le aporta a la organización y sobre todo al ciudadano. ¿Ustedes están haciendo algo concreto respecto a la gestión del rendimiento? Así es. ¿Qué cosa? En el marco de la reforma del servicio civil, estamos trabajando la implementación de un subsistema dentro del sistema de recursos humanos. A veces es un poquito duro, Sí, pero por favor, explicarte. sí. Coquito. Ya habíamos hablado de los sistemas Compréndelo. administrativos, ¿no? Ya hemos hablado de los sistemas administrativos, que decíamos son los que te dan el soporte, el apoyo a la implementación de las políticas nacionales. Ahora, dentro de los sistemas hay subsistemas. Uno de esos subsistemas, por ejemplo, selección fundamental, identificar quiénes son los que acceden a una entidad pública. Ya, por pero el esto lo están mérito. haciendo concretamente ¿en dónde? ¿Ya lo están haciendo en dónde? Sí, claro que sí. Si tú me En el tuvieras que caso- decir en algún ministerio, en Sí, alguna no. municipalidad. De hecho, en el caso de gestión de rendimiento, que es uno de los subsistemas de gestión de personas, estamos, Susana, en un total de 24 entidades Públicas. de los 3 niveles de gobierno, claro que sí. Estamos en 7 ministerios, y estamos en Celendín, por ejemplo, estamos en Baños del Inca, en Cajamarca, estamos en la Municipalidad Provincial de Puno, en San Martín estamos en la Municipalidad Provincial, en la Distrital. 5.000 personas, 5.200 personas que son parte de estas 24 entidades. ¿Están siendo qué cosa? Evaluadas, capacitadas en el tema de gestión de rendimiento Mira, para mejorar sus competencias. Yo creo que es importante hablar de la evaluación, que es más vinculada a la evaluación tipo diagnóstico de conocimientos, de la cual ya te hablé, y otra vinculada a la gestión del rendimiento. Ya. La gestión del rendimiento tiene como una de sus partes a la evaluación del desempeño, que yo prefiero llamarle análisis del desempeño, más que una evaluación. Pero la gestión del rendimiento tiene como finalidad identificar el aporte de los colaboradores, de los servidores, a su organización. Lo que hablábamos hace un momento. Ajá, claro. Esto permite entonces no solamente identificar, saber a qué le aporto, sino además permite un tema muy importante, promueve la gestión de las personas. Es decir, el directivo permanentemente hace el seguimiento, conversa Monitorea. con su colaborador, monitorea, así es, y luego una parte muy importante que se conoce como la retroalimentación.
donde yo, terminado el ciclo, le digo, a ver, tu meta era, por ejemplo, 4 actividades en conos. Resulta que usted ha hecho 6, usted logró. Resulta que usted hizo 2, usted le faltó el 50%. ¿Qué dificultades tuvo? Yo he visto que puedes mejorar esto. Tu nivel de planificación está un poco lento. Veo que tu equipo tiene problemas. Esa parte tan importante permite identificar espacios de mejora para que en el siguiente periodo esto sea cada vez mejor. Y hay un aspecto también que no sé por dónde, digamos, colocarlo, ingresarlo, pero que me parecía importante mencionarlo, que es el tema también de mejorar conocimientos en el sentido de acceder a estudios, ¿no? Porque en verdad, si te quieres que hagan empatía con el ciudadano, que mejoren su nivel de rendimiento, o sea, necesita también conocer más, o sea, formalmente, ¿no? Así es. Tener un nivel educativo mayor. La mejora continua de la que hablábamos. ¿Y qué están haciendo ustedes? ¿Están haciendo algo? ¿Algo puede ser el reto excelencia, por ejemplo? Sí. Permíteme hablarte primero, antes de reto excelencia, de la escuela. Servir tiene como uno de sus órganos a la Escuela Nacional de Administración Pública. Hemos atendido a la fecha a un total de 25.000 personas en los 25 gobiernos regionales, 25 departamentos. Entonces hay un proceso permanente, una apuesta desde Servir, del Estado peruano, para apostar por la mejora continua, y tenemos cursos virtuales, tenemos una plataforma Moodle que permite capacitar simultáneamente a 5.000 personas. Además de ello, tenemos Reto Excelencia. Reto Excelencia es un programa que se creó el año 2013 con el objetivo de financiar las maestrías y los doctorados de los servidores civiles, los que trabajamos en el Estado, con cualquier vínculo. Yo soy CAS, ¿no puedo? Sí puedes. Yo soy locador, ¿puedo? Sí puedes. Independientemente del vínculo laboral, financiarles las maestrías y los doctorados en las mejores universidades del mundo. Ah, qué maravilla. Financiamos un crédito, mira usted, la figura es bien, bien bonita. Es un crédito que yo puedo pagar en 10 años, hasta en 10 años, y me financian, para el caso de maestrías, hasta 2 años, por $50.000 por año, o sea, hasta $100.000. Y para el caso de doctorados, hasta 3 años, o sea, hasta $150.000. El 80%, a la fecha, 71 personas han ido a las mejores universidades del mundo. Me imagino que para algunas carreras, no para todas. El 80%, mira tú, en gestión pública y economía. Ah, mira. Qué interesante, ¿no? Entonces, claro, cuando este servidor ya se fue a una universidad de las mejores del mundo, trabajamos con el ranking QS, con las mejores universidades del mundo, y lo interesante es, si bien trabajamos con las 500 primeras, el grueso mira a las 200 primeras del mundo. Mira tú, o sea, la banda es 500 y la gente le mira a lo mejor. Primer es una oportunidad inigualable. Segundo punto, cuando termino mis estudios, cuando estoy estudiando no pago nada. O sea, no es que, tuve un crédito con el banco tal y mi familia se ha quedado en Lima pagando. No. Mientras estudias, olvidas. Te pagamos pasaje de ida, costos de matrícula, costos de todo. Incluso tu propio hospedaje, tu mantenimiento. Es bien importante esta parte porque facilita un montón de aspectos del estudio que no se contabiliza y que le resuelve la vida a la persona. Y es una inversión que está haciendo el Estado justamente por su recurso humano. Yo creo y la parte más bonita, Susana. ¿Y quiénes están utilizando? A ver, cuéntame. La parte más bonita, la tasa de interés es baja, 5%, claro, pero la más bonita no, la más bonita te la he dejado para el final. La más bonita es que al retornar al país y se insertan al ámbito público nuevamente, o sea, trabaja en una municipalidad. Tiene que volver. Si tiene 12 meses, se le condona el 25% del saldo de la deuda. O sea, él viene, va pagando y el saldo de la deuda automáticamente 25% menos. 2 años continuos, 50% menos. Y 3 años en un ámbito ubicado en pobreza o pobreza extrema, pagué el 100% de mi condonación. Pero esos son los requisitos bien importantes. Regresar a trabajar en el Estado y regresar a trabajar sobre todo a lugares muy lejanos en nuestro país. Y para cerrar, tenemos ya poco tiempo, Cristian. ¿Qué cosa tiene que continuar el próximo gobierno? ¿Qué recomendaciones dirías tú? Yo creo que es importantísimo fortalecer el proceso de reforma al servicio civil. Esto nos permite tener una mejor calidad de los servicios públicos y además nos lleva a un nivel distinto. Hemos sido evaluados en una evaluación reciente, hemos pasado desde el año 2008, que estábamos casi coleros como nos va en el fútbol, ahora estamos en el puesto 4. El Servicio Civil del Perú está ubicado dentro de los 4 mejores servicios de la región de Iberoamérica. Y adicionalmente hay un compromiso del país de ingresar a la OCDE, al seno de la OCDE, y allí creo que un tema fundamental es fortalecer las capacidades y la mejor atención y la calidad del ciudadano. Bien importante lo que acabas de compartir con nosotros, Cristian, y es verdad, en el 29 de mayo, que es el Día del Servidor Público,
Vale la pena meditar, reflexionar sobre la necesidad de que en el Estado estén los mejores, los que no solamente tienen más conocimiento, sino también vocación de servicio. Feliz Día del Servidor Público. Hasta la próxima.